Colegas y amigos, muy buenos días. Algunos no han estado en esta reunión previamente. El objetivo de esta reunión es que aprovechando los casos clínicos que se vean durante las semanas anteriores, podamos analizarlas y los aprendizajes que tuvimos de ese análisis de los pacientes, del seguimiento de ellos, nos sean de utilidad para mejorar también nuestra atención con los pacientes que veamos en el futuro. Igualmente, revisar algunas de las cosas que han aparecido recientemente en el área de electrocardiografía para no perder la actualización. Justamente en esta oportunidad vimos a un caso clínico que se publicó en el New England Journal of Medicine de síndrome de Cunis. Y justamente nuestro profesor Edison Muñoz hace poco, ya publicó una revisión con una de las residentes de toxicología que van a ver ustedes que lo interesante que es este síndrome que de pronto no lo teníamos en cuenta previamente. Nos ha facilitado el doctor Alejandro Narváez una serie de artículos donde nos pone a reflexionar sobre los cambios en la onda U y algunas reflexiones sobre la onda T como manifestación de isquemia que van a ver ustedes. Todavía hay cosas por precisar. La inteligencia artificial posiblemente nos va sacando adelante con esto. Una manifestación más, esto fue publicado en Circulation hace 2 días, donde sorprendentemente otro grupo más es capaz de mostrar que a partir de las imágenes electrocardiográficas es capaz de hablar de si hay presencia o no de disfunción ventricular sistólica, cosa que nos sorprende tremendamente, pero miren ustedes cómo a partir de un electrocardiograma finalmente se tiene la posibilidad de hablar de cosas mecánicas, ¿verdad? Que es sorprendente. Y esto que estamos haciendo, una inquietud de los educadores en electrofisiología, el que están buscando la manera de que la formación en electrocardiografía, en pregrado, en posgrado, en educación continua, se afiance y logre tener a casi todas las personas, tanto médicos generales como especialistas, con los elementos fundamentales de la electrocardiografía. Están promoviendo un estudio internacional que de pronto alguno de ustedes puede estar interesado en participar, que puede ser muy interesante, puede ser parte de uno de los grupos de investigación que ellos planteen sobre diferentes estrategias educativas, combinando la parte virtual con la parte presencial, etcétera, etcétera. Y jóvenes, yo pienso que este editorial de New England Journal nos hace reflexionar sobre la necesidad de que incluyamos en nuestros currículos elementos que nos permitan estar al día para poder entender lo que se viene en esta era de algoritmo, porque cada vez nos llega más información. De manera que estas son como las perspectivas que tenemos para comentar hoy y empezamos. Bueno, Alberto, tú estás por allí para que cuentes un poquito sobre esta paciente. Alberto es uno de los residentes de medicina interna que rota con nosotros. El doctor Carlos Santiago nos había enviado esta paciente, pero él no puede estar hoy presente. Alberto, Hola, profe. adelante, hermano. Sí, profe, el doctor Carlos Esteban, que lastimosamente no pudo asistir. Él nos compartió este caso que es muy interesante. Es una mujer de 35 años, sin antecedentes relevantes, se consulta por un cuadro de cefalea intensa, una caída súbita de su altura, no asociada pues a una pérdida de conciencia y posteriormente con un déficit focal describe en una hemiparesia derecha y disartria. La enfocan pues en el centro de salud y la remiten pues por la sospecha de una ACV. Lastimosamente, pues se confirma una ACV pues, establecido en la cerebral media izquierda, no se interviene y ya ingresa a la institución para el enfoque del TOAST. Perfecto. Entonces, esta paciente se empezó a estudiar. Tienen ustedes una mujer joven que hace súbitamente una enfermedad cerebrovascular isquémica aguda y nos plantea un reto. El electrocardiograma es una de las herramientas y posiblemente con esta paciente empezaron primero a sospechar alguna alteración de coagulación, etcétera,
y no pensaron mucho en la parte cardíaca, pero el electrocardiograma, creo que fue un electrocardiograma que nos ha dado una enseñanza muy importante. Ahora nos cuenta Alberto qué fue la enseñanza que surgimos, pero queremos que uno de ustedes, especialmente un interno, se anime y nos cuente qué vio en este electrocardiograma y si aquí hay algo que le permita a uno sospechar el origen de esta situación isquémica cerebral de la paciente. ¿Quién se anima? A ver si de pronto se animan y le damos, no es sino que levante la mano. Ánimo, uno de los internos. Ánimo. A ver, ya, tengo aquí. Ah, qué rico, Valentina. Fantástico, Valentina. Adelante. Qué rico, Valentina es una interna regresada pues, de nuestro programa. Adelante, Valentina. Buenos días, profe, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué te pareció este electrocardiograma? Y aquí hay elementos como para pensar qué pudo pasar con esta paciente. Sí, sí, profe. Pues en primer lugar, como siempre nos ha insistido usted, evaluar la estandarización, ¿cierto? Eh, la frecuencia cardíaca. Toda la parte técnica, ¿cierto? Asumimos que Parte todo técnica. está bien, a excepción de esta línea de base que está, vean ustedes, inestable. Y esto le hace perder a uno un poquito de información. Si uno puede mejorar la línea de base sería ideal, pero este es el electro que tenemos. Ujú. Y pues creo ¿Qué te que llamó la atención aquí para que de pronto ganemos tiempo, Valentina? Yo sé que tú eres juiciosa ujú. en la interpretación y ser sistemática, como tú lo acabas de decir, es esencial. Pues yo creo que las ondas de profe que están en derivadas derechas en D2 también se ven. Eh, que no pues están como de ramas muy simétricas, pero podrían hablarnos un poco de la, pues además del cuadro clínico que tenemos que están pues negativas evidentemente. Entonces, lo que te llama a ti la atención más es la presencia de esa onda T negativa en V2 o hay otro detalle que te llama la atención. En D3, B, B2, B3, Oh, ok, perfecto. 35 años. muy joven. Ese cuadro clínico y ese electrocardiograma te da alguna pauta de que puede ser la causa de ese problema cerebral o esos cambios de pronto son propios de la afectación cerebral. Recuerda cómo cuando hay una alteración cerebral se descarga el sistema autónomo y hace cambios electrocardiográficos. ¿Hay algo más que te llame, ya, haciendo tú la lectura sistemática, hay otro detalle que te llame la atención? Voy a hacer, a manejar sistemáticamente y te voy a El, mostrar, dale, el eje desviado hacia la izquierda. es un eje desviado hacia la izquierda, de acuerdo, un detalle más. Recuerda que estamos buscando la posible causa de un fenómeno isquémico a nivel cerebral que muy posiblemente es embólico. Bueno, yo no sé si de pronto alguno de los residentes de medicina interna tiene un aporte adicional para que le demos una mano a Valentina, que muy juiciosamente se atrevió a participar. Luis Armando, adelante. Fíjate, Luis Armando, adelante. Buenos días, profe. Muy buenos días, Luis Armando. Gracias, profe. Sí, hay varias cosas que llaman la atención que destacó a la compañera. Bueno, pero sí, creo que algo relevante es la morfología de la onda P, especialmente pues, en las Valentina, derivadas ¿qué te parece anteriores. esa observación de Luis? ¿Qué te parece esa observación de Luis que le llamó la atención de entrada esa onda P en V1? P ¿Qué mitral, piensas sí, de esa señor. P? ¿Ah? La P mitral. ¿Cómo te parece? Y tú lo acabas de decir. Entonces ya para hacia dónde van las apuestas. Luis, adelante, complementa la idea que tienes. Gracias, profe. Sí, entonces tiene unas P que son
que tiene un vector terminal muy negativo en B1, que mide casi 40 milisegundos, con un poco más de 0.1 milivoltios, que eso pues sugiere que la paciente tiene un crecimiento de la aurícula izquierda. Bueno, y si tiene una aurícula izquierda dilatada y hace un fenómeno que es isquémico cerebral, ¿qué tienes en mente, Luis? Varias cosas, pero digamos que una aurícula izquierda muy dilatada favorece la formación de trombos, Perfecto. digamos en el contexto de, o por ejemplo una arritmia que en este no la estemos todavía visualizando, o por ejemplo que tengamos un embolismo paradójico también podría ser otra posibilidad. Pero fíjate que un embolismo paradójico, pues te daría a ti una trombosis venosa profunda y demás, y aquí está más fácil todavía pensarlo, Sí, ¿cierto? sí, sí. Muy bien, Sí, entonces digamos que es menos probable, pero digamos, tú ves, fíjate que tienes eso tú en el pueblo o donde estás atendiendo el paciente, porque sí tienes forma de tener un electrocardiograma a la mano. ¿Qué sospecharías que está pasando con la paciente? ¿Y qué harías entonces cuando ves este electrocardiograma y esa historia de esa paciente? bueno, pues digamos que las derivadas de la pared inferior, no sé si están muchas, pues se ven cortas. Quisiera ver bien el voltaje porque tiene un eje izquierdo, tiene unas aurículas izquierdas que subieran que están grandes. Ah, bueno, ya lo estoy viendo. Y quería ver si también cumplía criterios pues de sobrecarga del ventrículo izquierdo, básicamente. Fíjate que en D1 no hay mayor cosa, en ABL tampoco, en B5, B6 tampoco, ¿cierto? Bueno, a ver, ¿alguien más quiere apoyar a Valentina y a Luis en su enfoque con este electrocardiograma? Porque un residente de medicina interna llamó la atención y dijo, un momentico, se les está pasando aquí una cosa importantísima con esta paciente. Hizo caer en cuenta porque ya habían empezado a estudiar una trombofilia y otras cosas más. ¿Quién se anima a complementar lo de Luis y Valentina? Alberto, te tocó a ti entonces. Luis Armando, ¿quieres otra vez participar? Alberto, adelante. Sí, ah, bueno. No, básicamente, profe, que estamos, digamos, con una aurícula izquierda muy grande, uno lo primero que tiene que pensar es que haya pues, crecimiento de cada izquierda, como lo hemos evidentemente De hablado, aurícula izquierda, de no de aurícula, cavidades izquierdas, de aurícula sí, izquierda. de aurícula izquierda, perdón, y eso quiere hablar, pues, de que puede haber una obstrucción, por ejemplo, eh, a nivel del paso auriculoventricular, en el contexto, pues, de una ACV, una aurícula dilatada, formación de un trombo, entonces, digamos, alguna patología valvular, por ejemplo, podría ser una posibilidad a nivel de la Y válvula mitral. específicamente, ¿qué patología valvular? Pues como tiene esa aurícula muy dilatada, una estenosis mitral. O una estenosis mitral. Definitiva, sin tener hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, ese electrocardiograma en ese escenario te obliga a pensar en una estenosis mitral. Y ya con eso en mente vas a examinar, pero ya con prevención a tu paciente, ya vas a buscar la auscultación que normalmente encuentras tú cuando hay una estenosis mitral. Que, ¿te acuerdas cuáles son los detalles que encuentra uno? Característicos de una estenosis mitral al auscultarla. Sí, usualmente pues lo que uno va a observar es, pues a la auscultación, ¿Qué podríamos ausculta? encontrar, podríamos auscultar en el foco mitral un soplo diastólico. Sí, señor. Eh, mm, a ver, pues ocasionalmente desdoblamiento del segundo ruido también. Mm, y, no, pues no, Bueno, yo voy básicamente, a atreverme a insistir porque se nos está olvidando la semiología. Entonces, primero examinar al paciente dónde está el PMI, colocar la palma de la mano en la zona donde se une los dedos con la mano, que es la que mejor se siente,
el trill, ahí se siente muchas veces el trill diastólico del paciente, pero un detalle que siempre lo obliga a uno a pensar en una estenosis mitral es un primer ruido intenso, no lo olviden, un primer ruido intenso, y ese primer ruido intenso es supremamente importante. Si este es el primer ruido, el segundo ruido, otra vez el primer ruido, un primer ruido intenso. Hay un detalle que a veces pensamos que es un desdoblamiento del segundo ruido y no, lo que es un chasquido de apertura y uno oye eso fácilmente en los focos de la base. Oye como si fuera un desdoblamiento, pero no, es el chasquido de apertura porque es un sonido seco. Y aquí a veces es un poquito difícil de oír un retumbo mesodiastólico con un reforzamiento presistólico. Esto suena como rufutata, 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 y haces el diagnóstico. Entonces, mira qué tan bonito, porque este diagnóstico lo hizo uno de nuestros residentes, justamente dijo, atención, atención, no hay que pensar en una trombofilia en esta paciente. Esta paciente tiene una P que es mitral. Felipe, adelante. Hola, profe, buenos días. No, totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho los compañeros, pero pues, también quisiera llamar como la atención en algo que se ven en las derivadas de las extremidades. Obviamente, si bien estamos un poco ya desenmascarados porque sí se ve claro remodelado también auricular, pues hay que tener la atención que en D3 y en ABF pareciera insinuarse que la morfología de la P tampoco es la usual, principalmente porque se ve que es un poco más grande de lo normal en cuanto a la amplitud, perdón, en cuanto a la duración en tiempo. Y hay un componente que es isodifásico. Claramente, pues pensamos de que hay un remodelado auricular, pero en el contexto de la paciente, una paciente joven con una causa no muy clara y un SB de etiología isquémica, eso nos debe prender las alarmas de que también haya pues algún sustrato de lo que ya hemos determinado de un componente de un bloqueo interatrial, que eso se asocia, ya sabemos, con algunas arritmias supraventriculares como la fibrilación. Entonces era simplemente para hacer esa acordación. Felipe, yo rescato el trabajo que me alegró mucho que lo hizo uno de los residentes. Digo, como que no saben el origen de esta paciente. Miren ese electrocardiograma, ahí está la causa. Y entonces, ese solo detalle de esa P solita, aislada, es que hay que mirar la P. La P tiene una información valiosísima, ya lo hemos analizado en otras reuniones, pero aquí creo que es algo que no se nos puede olvidar. Entonces a esta paciente efectivamente se le hizo una ecocardiografía y la ecocardiografía muestra, ¿lo quieres contar, Alberto? ¿Qué se encontró en la ecocardiografía de esta paciente? Sí, profe, lo que pues comentaba el compañero Luis, una estenosis mitral grave de etiología pues reumática con unas cavidades, pues unas ventrículo izquierdo normal, también ventrículo derecho normal. Lo interesante ahí pues que la paciente fue candidata a intervención percutánea que está pendiente y esperemos pues los... Una pregunta, Alberto. Yo sé que cada vez aprendemos más a manejar ultrasonido, a urgencias y al pie de la cama del paciente. ¿Le hubieras hecho a esta paciente un POCUS? Sí, Felipe, profe, ¿qué dice? pues Así. si uno tiene la habilidad, pues en realidad el crecimiento auricular izquierdo sí tiene una buena, digamos que interpretación por el POCUS, obviamente se reemplaza la ecocardiografía, pero aquí el detalle clave pues va a ser el EKG y el examen físico Vean ustedes en que ese enfoque esto está inicial. al alcance de una persona que empieza a formarse en ultrasonido en el corazón, porque son imágenes que son inolvidables. Uno ve una aurícula izquierda que la ve en el eje largo y la puede identificar. Esta es una aurícula izquierda y esta es la aorta. Ustedes ven que debería ser del mismo tamaño de la aorta la aurícula izquierda y miren la forma como abre esta válvula. Es imposible, esta válvula no abre, llaman en palo de hockey, y cuando uno ve 4 cámaras, uno ve una inmensa aurícula izquierda y esa mitral que está completamente empastada y el aparato subvalvular mitral tiene problemas. Entonces, miren, esta es una reflexión. Lo que queremos es que aprendamos de los pacientes. Entonces, una primera cosa es esta. Miren cómo se enfocó finalmente esta paciente. Paciente de 35 años, sin antecedentes de importancia, aparentemente, pero si hubiéramos preguntado a esta paciente si tuvo amigdalitis en la infancia, si tuvo dolores articulares que la obligaron a permanecer en cama durante una semana, nos hubiera dicho sí.
eso me pasó. Hospitalizada por evento cerebrovascular agudo con afectación de arteria cerebral media y izquierda, al ingreso con infarto establecido y sin ventana terapéutica para trombolisis o intervención endovascular. Dentro de los estudios tiene EKG con criterios de dilatación auricular izquierda, clínicamente refiere a disnea de moderados esfuerzos y al examen físico con presencia de un primer ruido reforzado, chasquido de apertura. No creo que sea desdoblamiento fijo del segundo ruido, sino ese chasquido de apertura es lo que se oye. La eco torácica reporta una estenosis mitral severa. Entonces, miren lo que decía ahorita Alberto, esa paciente probablemente va porque tiene un Wilkins bajito de 7, que es una calificación de cómo está la válvula mitral, si está calcificada, muy pegada, etcétera, para mirar si una valvuloplastia con balón es de utilidad. Anteriormente, lo que pasa, chicos, es que ustedes casi no han visto fiebre reumática. Cuando nos tocaba ver pacientes frecuentemente con fiebre reumática, esto era frecuente. Y antes, en vez del balón, lo que hacía el cirujano era meter aquí el dedo y con el dedo índice hacía esta comisurotomía y el paciente volvía otra vez a tener una vida normal durante 10, 15 años, cuando volvía otra vez a cerrarse la válvula y tener que operarlo. De manera que este caso creo que nos enseña mucho. No sé si hay algún comentario, Alberto, final, o algún comentario de los profesores o de los residentes, porque creo que es un aprendizaje maravilloso en esta paciente, porque de verdad, fíjense ustedes que se nos olvida el que una mujer joven hace una enfermedad cerebrovascular súbita. La primera cosa en pensar es que se origina a nivel de la aurícula de una estenosis mitral que ha sido silenciosa hasta ese momento. Mira, esta señora tuvo, no sé cuándo fue su último parto, quién sabe cómo le fue en ese embarazo, a lo mejor ya es un niño de 10, 12 años, pero fíjense cómo es una situación que a veces se nos pasa por alto y llega la paciente embarazada, aparecen los síntomas y hacemos el diagnóstico. No se olviden de la estenosis mitral cuando hay un evento cerebrovascular agudo en una mujer joven. ¿Vale? No sé, ¿comentarios? Listo, pasamos al siguiente caso. Muchísimas gracias, Valentina, Luis y Alberto y Felipe por todas las observaciones, ¿ok? Bueno, Usted, profe, muchas gracias. este fue un caso que me mandó y muy bien ilustrado. No vamos a mostrar todas las imágenes que me mandó Roberto. Roberto es nuestro fellow de cardiología de primer año. Roberto, ¿quieres contarnos sobre este caso? Roberto, no tienes la... Adelante, Roberto, ¿no tienes el micrófono? Espérate un segundito, te lo asigno. Roberto, ¿tienes el micrófono? Sube la mano a Roberto, por favor, para... Listo. Adelante, Roberto. Hola, buenos días, profe. Muy buenos días, Roberto, y muchas gracias por compartirnos un caso tan interesante. Bien, profe, gracias a usted. Profe, no, este es un señor, joven de 42 años de edad, que él consultó por una clínica principalmente de adinamia, astenia, cefalea, somnolencia. Él, una persona que nunca acudió a servicios de salud, nunca consultó al médico, y digamos que este tiempo de evolución era más o menos de unas 3 semanas, era un cuadro más bien subagudo. Él consulta a primer nivel, donde le encuentran cifras tensionales elevadas, le hacen una creatinina, la encuentran en 6, muy elevada, y también está con dificultad respiratoria, deterioro de los índices de oxigenación, requerimiento de oxígeno suplementario, y proceden a hacerle un electrocardiograma. Sospechan que el paciente cursa con una emergencia hipertensiva, órgano blanco corazón y riñón. Perfecto. Aprovechemos, pongámonos en los zapatos del médico en la unidad primaria. Toma su electrocardiograma ante un paciente con esa historia clínica y ve este electrocardiograma. Jóvenes, a ustedes, los internos, les va a tocar recibir estos pacientes en urgencias, en urgencias ahora que roten por los pueblos, y lo mismo en su vida profesional, y lo mismo los residentes de medicina interna van a ver estos pacientes todos los días. ¿Están de acuerdo de que aquí hay elementos para pensar de que hay una cardiopatía hipertensiva? ¿Quién se anima a dar un concepto rápido de si aquí hay elementos para pensar en una cardiopatía hipertensiva? A ver si de pronto uno de los internos se anima. Valentina se animó.
y nos aportó su visión, que es muy importante, y a partir de ello aprovechamos para fijar conceptos. ¿Quién se anima? Alguien que alce la mano. Sí, Camila Esteves, Carlos Sánchez, Santiago Vargas, Simón Pelufo. Eso, muy bien, vamos a mirar. Ahí tenemos 2 participantes. Pelufo, adelante. Simón. Bueno, yo creo que si bien digamos que hay ciertas cosas que nos pueden hacer como pensar que sí puede haber como cierta patología hipertensiva, porque pues podemos estar como, o sea, algo como indirecto es que podemos ver que normalmente cuando hay patologías hipertensivas vamos a tener pues como hipertrofia ventricular izquierda. Y en este Ajá. hecho pues, creo que es algo muy sugestivo que podemos evaluar pues digamos que con lo más conocido que sería como los criterios de Sokolov-Lyon, que nos daría como para patología hipertensiva para patología de hipertrofia ventricular izquierda. Perfecto. Entonces, mira, efectivamente, la S de V1 y la R de V5 definitivamente no hay ni siquiera que contarlo. ¿Qué otros criterios están positivos, Simón? ¿Te acuerdas solamente de Sokolov-Lyon? Pues es que más o menos eran como los que tenía más presentes, porque me acuerdo que hay otros que son como los de Cornell, pero no recuerdo bien cómo, pues que sé que diferencian como entre hombres y mujeres, pero no recuerdo bien como en qué deriva. No, hermano, una motivación para afinar esos aspectos. Tenemos a Camilo Cuadros y Luz Torres. Vamos a ver si ellos nos complementan. Adelante. También estarían los de, pues el de Cornell estaría positivo y también el de Peguero Lopresti. Perfecto, mira qué tan interesante. Entonces, aquí tú ves que la S en V3 es profundísima, no está muy alta la R en ABL, pero está profundísima y posiblemente aquí es que tiene 5, 10, 15, 20, 25, más de 30. Entonces, definitivamente tienes un Cornell positivo. La S de V3 más la R de ABL, que es chiquita, tiene de unos 5, 3, 4 milímetros. Perfecto, Peguero lo presta. Qué bonito, ¿cierto? Mira la S tan profunda de V4 más la S tan profunda que hay en V1. Ya definitivamente decimos que también Peguero lo presti. Y Romy Lestes tiene cambios de repolarización en D1, B5, B6. Y otra vez la insistencia, miren siempre, por favor, la onda P, miren esta onda P, es una onda P que habla definitivamente de una alteración de la aurícula izquierda. ¿Y por qué la aurícula izquierda se dilata cuando hay hipertrofia ventricular izquierda? Ahora lo vamos a entender cuando veamos la ecocardiografía de este paciente. ¿Por qué la onda P se dilata de esta manera? Y es una manera de decir, hay una alteración, si no encuentro un soplo de insuficiencia mitral, una alteración diastólica definitivamente. Entonces, miren qué tan importante es mirar la onda P. Muchas gracias, Simón. ¿Tú qué comentarios tienes a lo que acaba de decir Simón, Roberto? No, profe, completamente de acuerdo. Pues hay muchos criterios de hipertrofia ventricular izquierda, pues medidos principalmente basados en el voltaje. ¿Cuál es, digamos, que la desventaja de estos criterios? Que gozan de una muy alta necesidad, pero de una baja sensibilidad. Y pues en 2017 que se introdujeron estos nuevos criterios de Peguero-Lopresti, que es básicamente medir ¿cómo es que se llama? La La S onda de... S más profunda, la S más profunda, y con la S en B4 mejoraron un poco la sensibilidad hasta un 60%, pero la especificidad de todos estos criterios, pues en este paciente que sí es muy marcado, llegan casi al 100%. Entonces, pues sí, es muy importante, siempre están pendientes al voltaje, a las alteraciones en el ST, o sea, en todas las alteraciones de la repolarización, las aurículas. Yo creo que este es un electro que en todas partes sí tenemos algo que detallar. Definitivamente es un paciente que tú dices, este electrocardiograma tiene una hipertrofia ventricular izquierda, y con esa historia de la presión arterial es un paciente que tiene una hipertrofia ventricular izquierda muy importante. Fíjate cómo es de difícil cuando tiene uno de estos cambios
ese punto J elevado, que si el paciente le llega a uno con dolor de pecho, lo pone de pronto a patalear, es decir, ¿será que estos cambios de segmento ST en B5, B6, esa elevación del punto J, son propios, sería una isquemia del paciente, o eso hace parte del cuadro electrocardiográfico de hipertrofia ventricular izquierda? Sí, no, definitivamente hacen parte del cuadro electrocardiográfico de hipertrofia ventricular izquierda, profe, las alteraciones en la repolarización, y vemos que hay una discordancia entre el QRS y el ST, que es lo que nosotros esperaríamos. Y entre más Exactamente. positivo, entonces eso es lo que siempre tenemos que enfocarnos, en Muy bien. esa discordancia, y pues en los, digamos que en los otros scores que también nos puede ayudar, para determinar si hay isquemia activo o no en diferentes escenarios, como en bloqueos, en hipertrofia, etcétera. Pero sí uno debe buscar estas alteraciones de la repolarización propias en estos pacientes. Perfecto. Muy bien. Entonces, quedamos que este paciente, como lo enfocó el médico, tiene una alteración de órgano blanco sin la menor duda. Entonces, él hizo su remisión a tercer nivel. Y en tercer nivel empezaron a tratarle su hipertensión arterial, empezaron a manejarlo. Y curiosamente, una semana después, el paciente tuvo un cuadro de dificultad respiratorio, se puso mal, vieron este electrocardiograma, el médico se asustó, pidió una troponina, pero con este electrocardiograma tomó la decisión de hacer trombolisis. Para que ganemos tiempo y aportemos, tú en la presentación que me enviaste, hiciste muy juiciosamente proponerle al público diferentes opciones. Hombre, ¿está de Sí, acuerdo profe. en hacer trombolisis con esa paciente? ¿O esperaría las troponinas? ¿Qué pasó? Ese paciente nunca ha tenido dolor de pecho. ¿Por qué está sospechando usted un síndrome coronario agudo? Entonces, es ponerse uno en los zapatos del colega y decir, ¿por qué le hizo pensar que de pronto ese paciente que venía con una cardiopatía hipertensiva tan severa me está haciendo un síndrome coronario agudo que tengo que trombolizar? Ponte los zapatos del colega. ¿Qué piensas que pasó por su mente, Roberto? Bueno, profe, que si uno quizás en este escenario, que es un paciente que en teoría venía mejorando y presenta un deterioro súbito, a pesar de que el paciente no presentó dolor torácico, pudo haberse interpretado este nuevo electrocardiograma como un bloqueo incompleto de rama izquierda o como a cambios dinámicos, como si el clínico hubiese visto un cambio en el electro, digamos que del ingreso al que tiene el paciente ahora. Si bien no alcanza a cumplir criterios de bloqueo de rama izquierda, no hay un QRS mayor de 120 milisegundos. No sé si, porque no tenemos digamos que algo puntual de lo que pasó ese día, porque no tenemos ese pedacito de la historia, pero el clínico decidió iniciar trombolisis probablemente por los cambios en la repolarización. Sin embargo, Ujú, cuando uno detalla bien este electro, ya se encuentra cositas que lo podrían guiar a tomar quizás una mejor decisión. ujú. ¿Qué harías tú? ¿Qué hubieras hecho tú con este paciente? Bueno, profe, principalmente lo que hay que pensar es en las polaridades del QRS y del ST. O sea, tenemos que, en este caso, son antes, o sea, son relativamente normales, ¿cierto? Si estuviéramos ante el escenario de un bloqueo de rama izquierda de nuevo, hay varios criterios que nos pueden ayudar a determinar si Ujú. estamos en la presencia de isquemia Perfecto. aguda o no. Me parece supremamente bien ese mensaje. Si de pronto tú estás sospechando de que hay un bloqueo no avanzado de la rama izquierda del artejizo, si lo hay, que es una de las cosas que pasan, que uno avanza en el proceso de dilatación y del ventrículo izquierdo en una cardiopatía hipertensiva, de que desarrolla un bloqueo de rama izquierdo, entonces aplicarle los criterios, que esta vez no lo vamos a hacer porque nos tomaría demasiado tiempo. Yo sé que aquí aplicarías tú Esgarbosa, le hiciste Esgarbosa y fue Sí, negativo, claro, Smith Burgos fue de negativo, y Barcelona, Barcelona fue negativo. Entonces, fíjate, le aplicaste juiciosamente los criterios de nuestro paciente. No tiene criterios para un síndrome coronario agudo.
bueno, el paciente me hizo un edema agudo de pulmón, debe ser una evolución de su cardiopatía hipertensiva. Entonces voy a manejar esa situación del paciente como tal, ¿de acuerdo? Y pues obviamente cuando uno tiene dudas, la troponina, cuando no hay un criterio de obstrucción de una arteria coronaria, es de gran ayuda. Y justamente ese paciente, como tú nos mandaste esa información, las troponinas fueron negativas. Remitieron entonces a este paciente a otro nivel, a otro hospital donde tuviese disponibilidad de hemodinámica, considerando las posibilidades de cateterismo. En la nueva institución le hicieron esta plaquita de tórax, miren ustedes, qué cosa tan importante. Y le pedí el favor, cuando estábamos discutiendo este caso, a Roberto, que fuera a examinar al paciente y me contara dónde encontró el punto de máximo impulso de este paciente. Roberto, ¿dónde estaba? Sino un PMI bastante desplazado entre línea axilar media y anterior y casi entre quinto y sexto espacio intercostal. Son un PMI muy desplazado. ¿Estaba eso consignado en la historia clínica, en todas las notas que había desde remisión? No, profe, lastimosamente sí, el examen físico sí era más bien pobrecito en las historias clínicas. Vean ustedes, es volver a insistir en la semiología. Si yo en el pueblo veo ese electro, toco a mi paciente, encuentro ese PMI desplazado, tengo esta placa de tórax, no me queda la menor duda que estoy frente a un paciente que tiene una hipertrofia ventricular izquierda muy importante y además ven ustedes aquí los signos de congestión. Es un paciente que me está haciendo una falla cardíaca secundaria en esto. Y ya le pidieron el seguimiento de la función renal. Y lo más interesante, una vez que empezó a manejar la situación del paciente, le hicieron la coronografía, que fue completamente, las arterias epicárdicas completamente normal. Y miren este electrocardiograma. ¿Nos quieres contar qué mostró el ecocardiograma, Roberto? Sí, profe, efectivamente es un paciente que tiene una función sistólica del ventrículo izquierdo conservada, no tiene trastornos segmentarios y lo que sí tiene es una hipertrofia muy severa con una disfunción diastólica bastante severa con presiones de llenado elevado, que todo esto se correlaciona con la clínica del paciente, el edema pulmonar, las alteraciones en la repolarización, el QRS con un voltaje muy elevado. Digamos que todo en este paciente es concordante para un cuadro de cardiopatía hipertensiva y falla cardíaca pues, de origen hipertensivo. No, digamos que no tenemos casi que ningún elemento para ponerlo en contexto de una cardiopatía isquémica o de infarto del miocardio. Roberto me pasó estas imágenes que son sorprendentes. Vean ustedes el grosor que tiene esto aquí. Esto tiene movimiento rápidamente porque no tenemos, miren, un poquito de derrame pericárdico, como lo escriben allí. Y miren, definitivamente, vean el grosor. Ese ventrículo se contrae maravillosamente bien, pero ¿qué pasa? Esta aurícula izquierda encuentra en el fin de diástole una resistencia importantísima y entonces él tiene que esforzarse para poderse evacuar y por eso la aurícula izquierda se vuelve tan amplia. Entonces, en un paciente hipertenso, a veces la primera cosa que aparece es una aurícula izquierda dilatada y aparece en el electrocardiograma una P con signos de anormalidad auricular izquierda y le dice a uno hay disfunción diastólica. Y en este paciente, adicionalmente, tenemos esa imagen de que el paciente tiene presiones de fin de diástole eh, aumentada, que nos está diciendo que la presión está tremendamente elevada. Sí, adelante, Roberto. No, yo creo que la moraleja que nos deja este electro es saber que no toda alteración de la repolarización es igual a infarto, no toda elevación del punto J es igual a infarto. Pues tenemos que hacer la lectura sistemática del electro, tenemos muchos criterios en los cuales apoyarnos, que tienen un alto valor predictivo, positivo y negativo, sensibilidad, especificidad, más especificidad que sensibilidad. Y pues también si tenemos dudas podríamos consultar hasta un colega. O sea, yo pienso que en beneficio del paciente siempre tenemos muchísimas herramientas y no pensar que toda elevación de punto J es igual a infarto. Perfecto, muchas gracias, Roberto. No sé si compañeros profesores
tengan algún comentario para hacer. Creo que hoy tuvimos oportunidad de ver unos casos de la vida diaria y que son de una inmensa utilidad, donde el electrocardiograma es de gran ayuda definitivamente. ¿Algún comentario? Roberto, muchísimas gracias, hombre, y muchas gracias por los aportes de Simón. Bueno, miren ustedes que me llamó mucho la atención, este caso lo teníamos hoy para presentar. Entonces, ayer una de mis alumnas que está haciendo su rural, ya no rural, como médico de planta en Yarumal, me dijo, profe, quiere oír su opinión sobre este electrocardiograma. Yo, pues por supuesto, yo le digo, ¿cuál es la duda que tienes? Me digo, profe, yo veo que ese paciente fue que nos hizo una taquicardia supraventricular, es un paciente hipertenso, pero yo creo que es un paciente que tiene signos de hipertrofia ventricular izquierda y tiene una anormalidad auricular izquierda y que muy posiblemente por eso está haciendo arritmias. Es una paciente que ingresó por una taquicardia supraventricular, posiblemente por entrada nodal, espontáneamente pasó a ritmo sinusal y ya cuando estaba en ritmo sinusal, muy juiciosamente, esta colega hizo el análisis de una onda P. Miren ustedes, mellada en D2, con signos de de anormalidad auricular izquierda y con un pequeño Lopresti, como lo estábamos ahorita analizando, las heces de B4 más las heces de B3 claramente positivas. Entonces me alegró mucho y compartí esto con ustedes porque veo que eso es, tienen esas herramientas del electrocardiograma para poder ayudar a sus pacientes a manejarlos apropiadamente. De artículos que han aparecido recientemente y que se los recomiendo es, por favor, otra de las ondas a las que hay que prestar atención es a la presencia de ondas U. Este paciente llega con un dolor de pecho que ha estado presentándose, va y viene, ahora llega sin dolor de pecho y claramente se le hace un diagnóstico de un síndrome de Wellen. Está en vigilancia, cuando a los 10 minutos vuelve a tener el paciente dolor de pecho y observen ustedes lo que pasa, porque es uno de los diagnósticos más bonitos que hay, es cómo ese paciente invierte las ondas U. Entonces, invierte la onda U y ese paciente después de esto hizo una fibrilación ventricular, lo sacaron adelante y tenía, al momento de hacerle la coronografía, una obstrucción completa de la descendente anterior. Entonces, atención con la onda U, atención con la onda U. Cuando se hacen pruebas de esfuerzo y se invierte la onda U, esa vaina hace que la prueba de esfuerzo sea positiva, si es el único detalle que uno encuentra en la prueba de esfuerzo. Entonces, miren en la dinámica la presencia de ondas U que hablan de algo serio a nivel isquémico, ¿ok? Y todavía seguimos pataleando sobre cómo interpretar la altura de las ondas T que indiquen isquemia aguda. Este artículo recientemente aparece y todavía tenemos cosas que nos faltan precisar, pero nuevamente, vean ustedes la importancia de que se formen ustedes bien en la interpretación del electrocardiograma, este esfuerzo internacional de aclarar cómo podemos hacer que todos los médicos manejen más apropiadamente esto. Felipe, adelante. Profe, solo una cosita para seguir avanzando y discutir los otros casos. A mí me parece muy importante, para complementar lo que dijo Roberto del caso anterior, mirar la progresión de la onda S. La onda S en los pacientes con cardiopatía hipertensiva se mantiene muy estable en el tiempo, pero si estamos sospechando un contexto de una obstrucción de una coronaria, esa onda S se empieza a amputar. Entonces, si vemos que una onda S se empieza a amputar con un contexto clínico para un paciente con hipertrofia ventricular izquierda, puede ser un hallazgo que nos puede ayudar a pensar de que efectivamente ese es un síndrome coronario agudo y no solo los cambios pues per se de la hipertrofia. No más, eso es lo que quería comentar. Felipe, muchas gracias por tu observación y otra vez, amigos, la insistencia. Nos toca aprender un poquito de inteligencia artificial, bueno, ahorita estamos con el chat, GPT y todo lo que nos está aportando de la inteligencia artificial. Ya les cuento, pues esto fue publicado por el grupo de Harlan Krumholtz, amigo nuestro, y de un hijo del doctor Caraballo, con el que podemos hacer perfectamente un enlace muy apropiado y poder trabajar con él en estos aspectos, como esta publicación de hace 2 días, como con inteligencia artificial se determina la función sistólica a partir del electrocardiograma. Bueno,
No sé si Alberto, nuestro fellow de hemodinámica, está por aquí, porque este caso lo iba a presentar y me lo remitió el profesor senior y la doctora Carolina lo iba a presentar, pero tiene su hijo hospitalizado, de manera que no tenemos forma de hacerlo. Alberto, ¿estás con nosotros? Bueno, si no, rápidamente les cuento porque se nos está acabando el tiempo. Es un caso que vale la pena que todos lo miremos juiciosamente. Es un chico de 31 años de edad, llega con 2 horas de dolor de pecho a urgencias. Se le toma este electrocardiograma como debe ser. Antes de 10 minutos tener un electrocardiograma en un paciente que llega a urgencias con dolor de pecho. Y se lleva a uno esta sorpresa con este electrocardiograma. Entonces, obviamente, 31 años, dice uno, será esta vaina isquémica, no tendrá una una pericarditis. Yo quisiera que alguien me dijera, ¿hay algo en este electrocardiograma que nos diga, no es una pericarditis? Francamente, no es una pericarditis. Esta elevación que usted está viendo en D1, en ABL, en ABR, en V1, V2, V3, V4, V5, V6, ese paciente tiene una obstrucción de una arteria y una arteria que esté comprometiendo la región lateral, anteroseptal, o sea, algo extenso. ¿Quién quiere hacer un comentario de por qué no sospecha uno, en este caso, una pericarditis electrocardiográficamente? ¿Quién se anima a dar concepto? Luis Armando, adelante. Luis Armando, tienes Gracias, la mano profesor. levantada. Adelante, Luis Armando. Sí, varias cosas, profe. Digamos que uno de los hallazgos más sensibles y específicos de una miopericárditis es un descenso del PR, que digamos que en este escenario no me queda tan claro su presencia. No Y hay, la no hay P. otra, Fíjate, verás, es un ritmo de tejido de exacto, unión. Estamos de acuerdo, mira, no hay P. Es un paciente que tiene no un ritmo sinusal, sino un ritmo de tejido de unión. Ese paciente correcto. está con una arritmia definitivamente de este tipo. Y la otra observación es que esta, digamos, elevación concordante en la pared lateral y la pared anteroseptal es una elevación pues del punto J convexa. Digamos que me orientaría más como hacia isquemia, más que una, digamos, elevación cóncava que es más típica de una pericarditis. Muy bien, Luis, ese detalle. Y además, es que mira que ya hay onda Q. Hay onda Q en V2, V3, V4. Ya hay presencia de Q allí. Y además, fíjate cómo en D1 ya hay Q y en ABL hay Q. La cosa que le dice a uno definitivamente no es una pericarditis, es esta depresión del segmento ST en 2, 3 y ABF. ¿Estamos de acuerdo, Luis? Esa es la parte Sí, fundamental, porque cuando tienes una pericarditis, aquí tienes también elevado el segmento ST y no hay depresiones en la zona de espejo. Entonces, cuando hay estas depresiones en zona espejo, esa vaina es de una obstrucción y ese segmento ST es por un infarto agudo del miocardio. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo muy lindo de un paciente que tiene una obstrucción muy proximal o del tronco, porque miren que hay elevación en V1, hay una elevación muy importante en ABR y este compromiso nos está diciendo que hay algo tremendo. Ese paciente a las 3 horas llegó. Yo quisiera mostrarles esta para diagnóstico diferencial. Miren una pericarditis, elevación del segmento ST. Esto me lo mandó un colega el fin de semana. Me dijo, profe, le mando esto que me llamó mucho la atención. Es un paciente que ya había presentado un episodio de pericarditis 2 meses antes. Miren cómo baja el segmento PR. Miren lo que decía Luis, la forma como se eleva el segmento ST. Miren ustedes cómo está deprimido en ABR, elevado el segmento PR en ABR, y miren cómo se eleva en B5, B6.
Correcto. Entonces, esos son detalles. Pues sí, jóvenes, miren lo que se encontró el doctor Senior hace 2 días con este paciente hace 3 días. Miren, tapada completamente esta arteria y pues pudo hacerle después de un esfuerzo. Miren lo siguiente, después de angioplastia en la descendente anterior y la circunfleja, tirofiban, trombectomía con SPOR, trombectomía con guidecilla, kissing en tronco, 10 miligramos de TPA, luego otros 5 miligramos y varias horas, logró este buen resultado. Felipe, adelante. Felipe, ¿tenías algún comentario para hacer? Lástima que aquí No, profe, no, tenía muchas cosas para decir lo mismo Alberto, pero sé que está ocupado en este momento. Pero vean ustedes, es un ejemplo de que uno a los 31 años no piensa en un infarto de miocardio. ¿Qué se encontró con este muchacho? Uso de marihuana, coca, uso de coca, y este muchacho quedó con un compromiso muy serio de la función sistólica posteriormente. Hicimos un seguimiento de ese electrocardiograma y pues hombre, me llamó mucho la atención el que en el seguimiento, cuando me lo mandó la doctora Carolina, le dije, Carolina, atención, que tienes una P negativa en D1. ¿Será que tiene los cables trocados? Acuérdense ustedes que cuando uno ve una P negativa en D1, tiene que pensar cables trocados, destrocardia o un ritmo auricular bajo. Y yo vi que hay una Q en D1, una Q en ABL, hay que estar seguro que no tenga los cables trocados. Ya ven ustedes cómo ese paciente quedó con un QS en V2, un QS en V3, un QS en V4, un QS en V5. Aquí medio aparece la onda R en V6. No es una destrocardia, por supuesto. Entonces, muy juiciosamente pidió un nuevo electrocardiograma y mírenlo aquí. Ya no se ve la onda P negativa en D1, se ve plana, y nuevamente los electrodos estaban bien colocados. Entonces, esto simplemente es una Q en D1 y esa P negativa habla de un ritmo auricular bajo. Para que lo tengamos en cuenta, cómo puede haber esta imagen de Q en D1 sin ver R en ABR, que le indica a uno que hay unos cables trocados. Aquí una reflexión bien interesante de cómo una persona como un joven desarrolla un infarto tan extenso que quedan con Q en V1, V2, V3, V4, V5 y en D1 y en ABL. Y aquí se está recuperando un poco el segmento ST en 2, 3 y ABR. Entonces, este es un ejemplo muy, muy, muy interesante. Yo quería rescatar, sé que el doctor Edison no pudo venir hoy, pero quiero mostrarles algo que es muy importante, que acabaron ellos de publicar, una revisión del síndrome de Kunis, en el cual, bien sea por tóxicos o por una reacción de tipo alérgica severa a cualquier medicamento, puede provocarse un infarto agudo de miocardio, bien sea por vasoespasmo o por lesión de coronarias. Entonces, este es un caso muy bonito que se publicó esta semana en el New England Journal, donde una paciente que fue sometida a cirugía, mientras estaba haciendo cirugía se cayó la presión arterial, hizo una reacción alérgica tremenda y pararon la cirugía. Se recuperó la paciente. Vieron que durante el momento en que estaba ocurriendo eso, el segmento ST se elevó en la cara inferior claramente, con las imágenes en espejo en D1 y en ABL. Las recuperaron durante una semana, volvieron a hacerle cirugía, utilizaron piperacilina, tazobactam, y volvió otra vez a caerse la presión arterial y volvió otra vez a presentar estos cambios como de vasoespasmo en este territorio. Entonces, este es el síndrome de Kunis, que es como una reacción alérgica a medicamentos, pueden ser antibióticos, pueden ser medicamentos que se utilizan en anestesia. Entonces, por favor, vamos a estar muy atentos a que si un paciente presenta signos de opresión retroesternal, hay caída de la presión arterial, puede ser
un fenómeno vasoespástico de coronarias o de toda esa reacción de citoquinas generalizadas, como es el caso del COVID-19, que es capaz de provocar estos cambios electrocardiográficos y que requieren toda la atención porque el paciente puede perfectamente colapsarse y morir. ¿De acuerdo? Tenemos 5 minutos. No sé si Tomás está por allí. Tomás Urrego. Es un paciente que tú me compartiste. De pronto alcanzamos. Adelante, Tomás, voy a ver si te alcanzo a dar la mano. Tomás nos remitió este paciente porque de él aprendió una cosita que le gustó mucho. Creo que es interesante. Adelante, Tomás. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Tomás, es residente de primer año de medicina interna. Cuéntanos, Tomás, de este paciente. ¿Qué fue lo que te llamó la atención y qué aprendiste de este paciente? Bueno, profe, básicamente, como lo tenemos en la diapositiva, es un paciente de 90 años con antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad renal crónica e hiperplasia prostática benigna. Él consultó al hospital local del pueblo donde reside por un cuadro de 8 días de evolución de dolor tipo disestesias en ambos miembros inferiores, asociado pues, a cambios de coloración en el primer dedo del miembro inferior derecho. El dedito estaba pues como cianótico y en el hospital local lo enfocan como una posible isquemia aguda, lo remiten al tercer nivel pues para diagnóstico y manejo. Y acá pues en el enfoque inicial Perfecto. le Tomás, tomamos un escúchame electrocardiograma. un segundito que creo que es interesante. Miren nuevamente la primera paciente. Hace una enfermedad cerebrovascular aguda, isquémica, y tenemos que pensar un origen cardiogénico y dentro de ello el electro nos va a ser de gran utilidad buscando la presencia de una aurícula izquierda dilatada como en el caso de ella. Y ahora en una persona de 90 años, la primera cosa que se le ocurre a uno si hay de pronto algo súbito en un artejo es que haya hecho un fenómeno embólico. Entonces, debe examinar juiciosamente cómo está el ritmo cardíaco de ese paciente, ocultar juiciosamente que los ritmos cardíacos sean irregulares, porque si ese paciente hace una fibrilación auricular, tenemos en mente el que ese es el origen o facilitador de ese fenómeno embólico. Entonces le tomaron este electrocardiograma y surgió una inquietud, ¿cierto, De Tomás? acuerdo, profe. Pues más allá pues, de la lectura sistemática, que la estandarización está dentro de lo posible aceptable, aunque nos llamó la atención uno que tuviera una interferencia pues, sutil de la línea de base en Exactamente, fíjate, las... verás que esa parte técnica nuevamente es tan importante. Si uno puede mejorar la parte técnica, idealmente quitarle frío al paciente. Si tiene un Parkinson es muy difícil quitarle el temblor, pero si hay frío, si el paciente está ansioso, ponerle una manta y tomarle el electrocardiograma, tratando de mejorar la calidad técnica para uno no equivocarse, porque ustedes tuvieron en mente que de pronto pudiera ser un trastorno del ritmo, ¿cierto? Exactamente, profe. Entonces, la pregunta grande era si tenía fibrilación auricular o no en el electrocardiograma y veíamos que tenía un RR regular, como usted ya lo señaló ahí, profe, en el electro, pero entonces la pregunta era si con esa interferencia podíamos decir si tenía o no una onda P. En las derivadas frontales, pues no se veía, no se diferenciaba muy bien una onda P, pero por ejemplo, en D3, en los últimos complejos, sí se alcanza a diferenciar una onda que sugiere una onda P, y al igual que en B4 también se veía muy bien algunas ondas P. Entonces, de entrada, la idea era pues, obtener un mejor electrocardiograma e incluso una derivada de Lewis para ver si podíamos amplificar la onda P, pero nos inclinamos más porque no lo tuviese, pues porque no tuviese la fibrilación auricular. Fíjate, curiosamente un colega
me dijo, profe, cuénteme, usted piensa, yo creo que es un ritmo sinusal, pero yo tengo dudas con este electrocardiograma. Si ven ustedes la dificultad que se origina cuando hay alteraciones en la línea de base, y hay momentos en que a uno le queda muy difícil saber si aquí hay o no hay onda P, y ahora con las facilidades que tenemos de aumentar, que antes lo usábamos teníamos siempre a la mano una lupa, ahora tenemos esta posibilidad. Entonces miren ustedes que empieza uno a ver que de pronto posiblemente sí hay una imagen que puede ser indicadora de una onda P. Muy difícil uno decir aquí, esto es una onda P, ¿cierto? Fíjense ustedes aquí lo difícil uno decir, estoy frente a una onda P. Entonces, la ayuda que acaba de decir Tomás, de tomar una derivada de Lewis, es algo que puede ayudar mucho. Les queda la duda a algunos de los que de pronto no saben que es una derivada de Lewis, que lo consulten para que puedan utilizarla en un paciente próximamente. Jóvenes, son las 8 de la mañana. Completamos hoy nuestro ejercicio sobre estos pacientes. Quiero agradecerles inmensamente a todos por la participación. Miren, el que uno se equivoque, esa es de las cosas que uno de aquí en adelante no se olvida. Y la otra cosa es la posibilidad de aprovechar eso para afinar conocimientos. Y eso es lo que pretendemos en nuestras reuniones, que aprendamos, que podamos hacer un mejor trabajo con nuestros pacientes en el futuro, que algunas cosas que se hicieron que posiblemente no eran lo más apropiado. Es muy difícil uno juzgar porque cuando uno está en un momento difícil de tomar decisiones, esa es la parte compleja, pero que lo haga uno con mucho criterio. No sé si de parte de los compañeros, de los profesores, de los residentes, de los fellows, ¿hay algún comentario final? Profe, no, muchas gracias por este espacio. Siempre muy fructífero, siempre muy bueno. Gracias por todo.